Bueno, repito un poquito este ejercicio. Entonces, f de w es 4 menos w al cuadrado. F va de R en R, o sea, el dominio son los reales, la imagen los reales. Y lo que dijimos es que no es inyectiva y no es sobreyectiva. Para la inyectividad, para ambos en realidad, usamos contraejemplos. O sea, no es inyectiva, pues consideramos dos elementos distintos del dominio y vimos que sus imágenes son iguales, que vale 0. Y la sobreyectividad, dimos un elemento del codominio que no es imagen de ningún elemento del dominio. O sea, esta función nunca va a dar 5 este resultado, no va a haber ningún W que yo pueda reemplazar acá de manera tal que f de W valga 5. ¿Está bien? Bueno, si a veces, ahí me decía Paula que me escucha, cuando tiene esos problemas por ahí conviene salir y volver a entrar, porque por ahí engancha mejor. Bueno, ¿alguna duda con con el 3? ¿O estamos bien hasta ahí? Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Buenísimo. Sí. Bueno, pasemos al que sigue. Vamos al 4. No sé si hace falta que lo haga algo. Vieron que para escribir se me complica un poco. Por ahí por lo simbólico es un poco más fácil, pero tengo que escribir mucho. Y bueno. No sé si era X, la variable que había puesto. X más 1. Sí. ¿Estoy bien? X más 1. Dale, hice un lío de ejercicio, de letras, pero bueno. Bueno, ¿qué dijeron de este? Sonia, una consulta más. Después Sí. también hay que decir que no es biyectiva, ¿no? Al no cumplirse... Sí, tenés razón. Sí, María, me faltó acá. Faltaría poner, por lo tanto, F, ahí ya están abajo, no me escribe. F no es biyectiva. No sé si se me está quedando sin pilas el mouse, pero me está dando medio rarito. Me faltó eso, ¿sí? Porque preguntaba, la idea era decir si era o no biyectiva. ¿Está bien? Si es biyectiva. Ok, ese me había faltado, está bien. Bueno, y acá, en el otro, ahora se me ocurrió, podrían haber hecho un gráfico también para darse cuenta en este. Antes de hacer ninguna cuenta, a ver si acá en un rinconcito, un mínimo gráfico, es una parábola que tiene su vértice acá en 4. Hace así, bueno, mírenla con cariño. Yo creo que acá corta en 2 y en menos 2. Acá las raíces son 2 y menos 2, me parece. Bueno, hacer un gráfico, horrible el gráfico que hay, ayuda para entender. En este caso también, si ustedes hacen un gráfico de esta situación, de hecho pueden usar el GeoGebra. Creo está desplazada, claro, acá, a menos 1, ¿no? Es la valor absoluto. Bueno. Lo más derecho que lo puedo hacer. Ahí es 1. ¿Está bien? Entonces, uno ya acá, de ver esto, ya tiene una idea. Rápidamente digo, esto no puede ser biyectiva. O sea, esta función no va a ser inyectiva, por las dos ramas esta que tiene la función módulo. ¿Está bien? Entonces ya sé que no. Y la sobreyectividad, en este caso, todos los valores que están por acá abajo no son imagen de nadie. O sea que ya de ver eso nomás, me anticipo. ¿Está bien? No quiere decir que con eso lo demuestre. Porque yo les dije, no vamos a trabajar en la demostración gráfica, sino que analítica. ¿Está bien? Entonces hay que hacerlo. Bien. Alguien que cuente, a ver qué hizo. Que no sean María ni Belén, que ya hablaron. Y Guillermo, me parece que ya también. El resto. Bueno, se podría usar el 0 y el menos 2, ¿no? Ajá, tomaste dos elementos del dominio, qué sé yo, x1 igual a 0, por ejemplo, y x2, ¿cuánto me dijiste, perdón? Menos 2. Menos 2, bueno. Entonces, ahí no es entonces en realidad, ponemos, tenemos estos dos, pero vamos a poner f de x1, supongo yo que era esa la idea, ¿no? Macarena creo que me estaba hablando. Sí. ¿Sí? Ok. Yo no los veo, trato de reconocerles las voces. f de x1 igual a f de x2. ¿Estoy bien ahí? ¿Esa era la idea?
Sí, y reemplazar e igualar. No, Igual a 1 sería. claro, esa es la pregunta, ¿cuánto daba? Reemplazar e igualar no sería. Vos vas a plantear que estos dos dan lo mismo. En tal caso, averiguás acá el valor numérico, averiguás este por separado y ves que dan lo mismo. ¿Sí? Igualados no, si no, ya está diciendo de antemano que eran iguales. Vos verificás, digamos, que son iguales. Que da 1, ¿está bien? Lo que decía Daltier, me parece. ¿No? 1 da. Sí. Como si todo da 1, pues menos 1, pero valor absoluto da 1. Entonces, no es inyectiva. Podríamos haber puesto... Y me pasé largo. Luego, no es inyectiva. ¿Sí? Bueno, escribo hasta ahí. Hasta ahí llegó, mi amor, por la escritura con el mouse. Ok, y con la sobreyectividad. Y es parecido al anterior porque puedes poner, por ejemplo, los negativos, ya no hay ningún elemento que dé algún resultado negativo, -2, -3. Claro, elegimos uno, ponerle -3, y el argumento, Sí. el argumento sería el mismo que pusimos recién. Claro. Sí, yo puse igual -3. No existe Pues, un X perteneciente a R. Claro, -2 pertenece a los reales, pero -2 no es, Claro, está bien. no es imagen de la función. Sí, tal cual. Sí, a los dos. Imagen del dominio. No es imagen del, O sea, claro, de ningún elemento del ¿no? dominio. ¿Perdón? Exacto. Ah, no escuché yo. No, porque no entendí bien lo que decían, porque creo que estaban hablando dos a la vez. Sí, estaban hablando los dos. Yo les entendía los dos, pero lo repito. Lo que decía Dani, por lo menos que la dijo bien completa, dice, bueno, por ejemplo, yo tomo el elemento -2 del codominio, lo que puedo asegurar es que no existe ningún elemento del dominio de manera tal que -2 sea imagen de ese elemento. Que sería lo mismo que pusimos recién, pero con -2 y con esta función, ¿está bien? Es lo mismo acá, solo que tomando el Una consulta. -2. Sí. Y no, perdón, puedo asegurar de que no es codominio o imagen de ningún elemento del dominio. Y eso, imagen. ¿Y eso lo puedo asegurar porque por la gráfica o simplemente yo lo aseguro y lo dejo así? Sí. Por la gráfica, sí, seguro, pero fíjate, si yo analizo esta función, ¿sí? El valor absoluto nunca me va a dar negativo. No puede ocurrir que el valor absoluto de x más 1 sea igual a -2. Entonces puedo escribir eso, digamos, si yo tuviera que contestar esto en un examen, porque la función es de valor absoluto, entonces -2 no va a ser una imagen de así. Claro, sí, podés hacerlo así. Si pones esto que puse acá nomás, también vale, ¿eh? Está bien, pero si lo quieren justificar más, eso es lo que me decía Belén hace un ratito. Se puede justificar un poco más diciendo porque yo decía, bueno, ¿cómo me doy cuenta en el que estoy mostrando ahora, el de la cuadrática, que el 5 no es? Bueno, porque hice un gráfico y veo que el vértice es 0,4. Entonces el 5 ya no, me quedo afuera. ¿Está bien? No puede ser imagen de nadie. ¿Está bien? Y acá lo mismo. Nos dimos cuenta porque hicimos el gráfico primero, nos anticipamos haciendo el gráfico y vemos que, bueno, ningún negativo. Pero esta función claramente no va a dar nunca negativo. ¿Está bien? Sí. Ok. Creo que ahí respondo la pregunta. Bien. Vamos al 5, que era el que tenían dudas. Ese les queda completarlo y tampoco es biyectiva, bueno, es ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Bien. Quiero ver el tema de hoy, así que voy a acelerar un poquito el trámite. F va de los enteros. Este tipo de función claramente no lo viene en análisis porque siempre se estudia de las funciones reales, o sea, de R en R. Está bien, es un caso particular. Y acá, si yo no lo entendí mal a Belén, era X la variable, F de X es X menos 1 Sobre 2. Ahí está. Entonces, fíjense que esto es una función lineal, ¿no? Dependiente un medio ordenada al origen de menos un medio. ¿Sí? El tema es que esa recta no me queda toda unida, o sea, me quedan puntos alineados. O sea,
son puntos de esa recta. De la recta 1/2 menos 1/2. Sí, 1/2 de x menos 1/2, ¿sí? Bien. Y entonces, la pregunta ¿es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? ¿Qué hicieron ahí? Es inyectiva Es porque inflexiva. a iguales elementos del dominio te da la misma imagen. Es decir, x1 es ¿Cómo? igual a x2 y f de x1 es igual a f de x2. Ojo como lo decís ahí, porque eso es, si f de x1 igual a f de x2, entonces x1 y x2 son iguales. No es que elementos igual al dominio. Está bien. Imágenes F iguales de corresponden x1 es igual. a lo que voy, es Está que es una bien, implicación. perdón. No es lo Yo lo mismo puse de esta forma. decirlo de un lado que para el otro, ¿sí? Cuidado ahí como lo Está planteás. bien. ¿Sí? Sí, lo planteé de esta forma. Sean x1, x2 pertenecientes a z. Entonces, f de x1 es igual a f de x2. Entonces, x sub 1 menos 1 sobre 2 Hiciste es toda igual la a cuenta. x2 menos 1 Pará, sobre 2. Guillermo, pará un cachito. Sí. Antes de ir a la cuenta, a mí me interesa decir, ¿cuál es la estrategia que uso para resolverlo y por qué? ¿Está bien? Eso mismo pasó en el otro ejercicio. ¿Está bien? Ahora lo escribo eso que estás diciendo porque está bien. Pero yo digo, uno antes de ponerse a probar a tontas y locas, tiene que tener una estrategia previa, decir, eso no es. O sea, voy a probar qué es o voy a buscar un contraejemplo. ¿Sí? Lo mismo te decía en el ejercicio anterior, que antes de hacer todo el desarrollo, pensemos primero si se verifica o no la inyectividad. Entonces, mi primera pregunta, ahora lo hacemos esto, porque es así y lo voy a escribir así tal cual lo dijiste, pero antes de eso, un paso anterior a eso, me gustaría que decidamos si es inyectiva o no, o que lo pensemos por lo menos. Bueno, ¿Podría comprobar eso? Ay, Richard, te escucho re mal, no entiendo. Escríbelo en el chat, ¿querés? No te llego a entender. Bueno. No, hoy tenemos un día complicadísimo, chicos, con internet. A ver. Alan, ¿lo hiciste a este? ¿Llegaste? Alan Sí, Ríos. sí lo hice. ¿Y cómo hiciste? Sí con lo el hice, Ríos? pero lo Antes hice de- como Guillermo, Claro. creo que se llama el nombre. Sí, lo hice Sí, sí, Guillermo. con cuentas. Está bien. Igual está bien, no Pero estoy diciendo no. que esté mal, ¿eh? Yo lo voy a hacer a eso también. Pero digo, ¿cómo hicieron para Sí. darse cuenta si era o no era antes? O porque dijeron que esta función la lineal ya estaba. O la graficaron. Sí, te podés hacer a través de gráficos y luego empezar a probar números de enteros. Puedes graficar y te das cuenta. Claro, claro. Es una opción. Sí, Claro, sí, sí, Richard. eso es verdad. Claro, está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, dijimos ordenar al origen menos 1/2. Bueno, acá hacer algo alineado es muy difícil. A ver, ahí sí se nota. Bueno, supongamos que es menos 1/2, ¿sí? Y por acá estaría cortando, ponele, bueno, no sé. Supongamos que está acá el otro punto, y más acá, a ver, otro punto. Se me recomplica graficar. Bueno. Suponiendo que acá es menos 1/2, ¿sí? Esta es la X, esta es la Y, esta es la O. Entonces, ¿puedo unir esta recta? O sea, estos son algunos puntos, ¿no? Uno podría dar algunos puntos. ¿La puedo unir a esta recta? No, son puntos nomás las gráficas. Son puntos. ¿Eso sí se dieron cuenta, chicos? Sí, María, está bien. ¿Y el resto se dieron cuenta que eran puntos o la unieron? Sí, por el conjunto Z. Sí. digamos. Bien. Sí, nos Bien, dimos cuenta. Perfecto. Sí. Yo puedo quedarme tranquila nada más. Entonces, a cada elemento del dominio, o sea, a cada Z, la pregunta es, ¿le va a corresponder un racional? Esa sería la pregunta para saber si es inyectiva. O sea, digo, tomo dos elementos distintos, ¿le va a corresponder distinta imagen? ¿Sí? Esa sería la definición, ¿no? Y sí, porque fíjense que para cada valor, este resultado va a ser único.
no se va a repetir, ¿sí? Si yo pongo, no sé, 0, me da un número, pongo 1, me da otro número, pongo 2, me da otro número, ¿está bien? No hay manera de que esto se me repitan los valores. Por lo menos un análisis así de simple estoy pretendiendo que hagan, antes de hacer las cuentas, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá o estoy medio hablando sola? Sí, Sonia. Sí. ¿Estamos? Ay, bueno, ok. Así me quedo tranquila. Bien, entonces ahora voy a plantear lo que decía Guillermo, que decía Alan también. O sea, ahora sí, medio que me convencí, digamos, con el gráfico, entonces, bueno, listo, vamos a probarlo. Entonces, si estas dos fueran iguales, las imágenes fueran iguales, eso implica que x1 menos 1 sobre 2, ¿no? Todo esto lo que me había dicho Guillermo, que yo le dije que ella iba a hacer eso. Sí, Y exacto. x2 menos 1 sobre 2. Y acá, bueno, cancelo directamente, ¿no? Claro. El 2 con el 2, Sí. el menos 1 con el menos 1, ¿sí? Y entonces hago como conclusión que x1 es igual a x2. A partir del antecedente llegué al consecuente, listo, está. Entonces voy a decir, listo, si esta es inyectiva. ¿Vamos? Inyectiva. Los puntos ni de casualidad las cosas. Bien. Hasta ahí estamos. ¿Y la sobreyectividad? Bueno, ahí está la duda. Porque, por un lado, yo con un contraejemplo digo que no es sobreyectiva. Ajá. Bueno. Por ejemplo, no es sobreyectiva, pues un tercio pertenece a los racionales. Claro, un racional. Pero un tercio no es imagen de ningún elemento del dominio. No vas Porque a si generar vos de dices- ninguna manera el denominador 3 con este. Claro, te da 5 tercios, ¿viste? Y 5 tercios no pertenece a Z. Pero después lo dice. No, pará, que vamos muy rápido. Sí. Pará. Te banco con el 1/3. Dijiste, bueno, si yo tomo un tercio, que es un racional que está en el codominio, ese no es imagen de nadie. Entonces yo te digo, vos hiciste una cuenta, pero ni siquiera te hace falta, porque yo digo, si yo miro esta función x menos 1 sobre 2, ¿sí? ¿Cómo voy a generar un tercio? O sea cual sea el x que yo ponga ahí, nunca voy a obtener como denominador el 3, porque estos x son enteros, no son reales. Claro. Entonces, poniendo enteros, nunca me va a quedar denominador 3. No hay forma que yo modifique ese denominador. Entonces un tercio no va a ser imagen de nadie. ¿Está bien? Está bien. Esa es una. Y después vos lo que me decís, bueno, si yo hiciera, no sé, reemplazar a f de x por un tercio y despejo, me queda que x tendría que valer 5 tercios. Bueno, 5 Claro. tercios no es un entero. O sea, son dos formas de decirlo, a eso voy. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces también, digo, Bueno. bueno, listo. Entonces no, porque este x, que es 5 tercios, no pertenece al dominio. Está bien. Entonces, no es sobreyectiva y por lo tanto no es biyectiva. Pero después, si lo haces en forma analítica, vos decís, sea para todo I perteneciente a Q. No, Guillermo, no lo podés hacer de esa forma, porque esa forma es para probar que sí es sobreyectiva. Por eso estoy hablando desde un principio de qué estrategias vamos a usar antes de ponernos a probar a tontas y locas sin haber analizado previamente cuál es la situación. Porque vas a llegar a cualquier cosa con esa cuenta. Perfecto, listo, gracias Sonia. Porque Yo por el estoy otro diciendo- lado, analíticamente sí me daba. Claro, en algo te falla. Hay algo que no has considerado. De última, mandame una foto de cómo lo hiciste y yo te digo dónde está la falla. Bueno, Debe fallar que el elemento que encontraste que vos decís que es del dominio no es entero. Ese debe ser el problema. está bien. ¿Está bien? Mándamelo después, mandame una foto por el campus, ¿sí? Yo te lo miro. Bueno. Pero no porque... Sonia, Sí, perdón, en todo caso Guillermo no se quiere referir a que el conjunto de los racionales tiene mucha más densidad numérica que obviamente que el de los enteros y obvio que todos los racionales no van a ser imágenes de los enteros. ¿A eso se refería Guillermo? no. Ahí se te están mezclando un poco las ideas, me parece, Fernando, ¿sí? No, en realidad, para que quede más claro, ¿sí? Más allá de la densidad, si lo puedo conectar uno a uno, está bien. Ya nosotros vamos a entrar en esta discusión y van a ver que sí se pueden conectar de alguna forma, está bien.
tal vez no con los enteros, pero bueno, sí con el producto cartesiano de los enteros. A lo que voy es, no sería esa la justificación correcta. Vos elegís cualquiera, un tercio, como dijo Guillermo, un quinto, no sé, 7/8, cualquiera que tenga un denominador que no sea 2, y no tenés forma de que esta expresión, ¿sí?, tenga como resultado una fracción cuyo denominador no sea el 2, ¿sí? Pero eso de mirarlo nomás, yo tengo un entero menos 1 sobre 2, ¿sí? O me queda entero o me queda sobre 2. No tiene otra respuesta posible. ¿Estamos? Bueno, eso para pensarlo de última, ¿sí? Tiene que ver con eso específicamente. Y lo que hizo Guillermo fue usar la definición de sobreyectiva, que es lo que hacíamos cuando sí lo era, para probar que esta era. Pero en el cálculo auxiliar intuyo que ahí le debe fallar la cosa, porque no debería darla. ¿Está bien? Bueno, ¿estamos más o menos claros ahí? No sé si aclaro o oscurezco con la respuesta que estoy dando. Sí, Sonia, yo lo hice igual que Guille, nada más que llegué a que en el cálculo auxiliar me queda 2i más 1 igual a x, y eso no pertenece a z, digamos, a los enteros. Claro, así que no te sirve haber hecho ese Entonces, trabajo. no te sirve, tenés que desestimar y tenés que dar el contraejemplo. Porque al final, claro, si llegás a eso, entonces necesitas un contraejemplo para decir que no. Está bien, no solamente con eso. Creo que al final tampoco es efectiva, ¿no? No, porque si no es sobreyectiva, por más que sea inyectiva, pero no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y el 6 es otra cuadrática. ¿Sí? A ver acá. Es f de... Uy, R dice ahí. En el intervalo 1 infinito. Y la función está definida como f de x x cuadrado más 1, ¿era? Sí, Sonia. Bien. Primera cosa que se me ocurre a mí digo yo, no sé si a ustedes, el gráfico. ¿Está bien? Que queda, claramente es una parábola esto. No sé si era tan abierta, me parece que era más cerrada, pero me salió así. El vértice acá, 0, 1. ¿Está bien? Sí, entonces fíjense. Ya sé que no es inyectiva, porque una parábola tiene 2 ramas. Después vemos cómo lo probamos, pero ya sabemos que no va a ser. Y la sobreyectividad, gráficamente yo digo, bueno, va a ser sobreyectiva, yo lo miro gráficamente, si el codominio y el conjunto imagen coinciden. El codominio es lo que yo haya puesto acá, ¿sí? Que en este caso es el intervalo, ahí acá cerrado, 1 infinito. Y si yo miro el gráfico, el conjunto imagen es el conjunto 1 infinito. Estas ramas se abren hacia arriba, ¿está bien? Entonces, a partir del 1 que está incluido en adelante, todo es imagen. Entonces, el conjunto de imagen es del 1 infinito y coincide con el codominio. Si acá hubiese dicho R, que era lo que pasaba en los casos anteriores, no era sobreyectiva porque conjunto imagen y codominio no coincidían. ¿Está bien? Ok. Fíjense que hay una diferencia entre imagen y conjunto imagen. O sea, uno habitualmente le dice imagen a las dos cosas, ¿sí? La imagen de un elemento, que era lo que mencionábamos antes, y el conjunto imagen, ¿sí? Que son todos los elementos que son imagen por la función, ¿sí? Bien. ¿Qué hicieron en este? A ver, César, ¿lo hiciste a este? Para cambiar un poco el público hablante ahí. Sí. El inyectivo lo escuchan.
No, pasa que estoy acá con otra persona y con Eric y teníamos los micrófonos Sí, prendidos. quedaron los dos micrófonos abiertos, sí. Sí, y medio se acopló. La inyectiva, obviamente lo puedo hacer con el mismo contraejemplo que hicimos al principio de... Pasa que yo lo hice directamente por definición. O sea, hice fx1 igual a fx2 hasta llegar a que x1 era distinto Decía que a no era, x2. para decir que no es. Claro, exactamente, porque me encuentro con el valor absoluto de x1 igual al valor absoluto de x2 y ahí me queda directamente que x1 es distinto a x2. Está bien. Pero bueno, me faltó poner el contraejemplo. Sí, en realidad, si ya sabes que no es, ¿para qué hacer todo eso? ¿Sí? Lo ideal es un contraejemplo. Claro, pasa que yo pensé que había que hacerlo sin hacer, o sea, el análisis gráfico. No, el directamente análisis primero por definición. No, el análisis gráfico es porque uno se pone en la situación, ¿está bien? Lo puede pensar más claramente. Claro. ¿Sí? A mí me interesa el análisis analítico, eso lo dije de un principio. Pero si yo quiero decir que no es, ¿para qué me voy a poner a usar toda la definición? Doy el contraejemplo y ya está, donde digo, listo, con esto me alcanza, es la estrategia más rápida. Pero bueno, sería entonces en este caso, por ejemplo, si tomamos, habías dicho unos valores, perdón, ¿me los repetís? Y 1 y menos 1. Bueno, dale, x1 y el x2 que sea y menos 1, ¿no? Menos 1. Estos dos son igual, son distintos. Son distintos, entonces fx de 1 es igual a fx2. Se tiene que f de x. Vengo lenta. F de x1 igual, sería lo mismo que antes, ¿sí? Ya lo hicimos ya. Igual a fx2. Claro. Igual a, ¿cuánto da esto? Acá estoy, 2, ¿no? Bien. Sí, 2. Ok, bueno, con esto ya a esta altura eran todos iguales. Me interesa la sobreyectividad. Sí. Y la sobreyectiva, bueno, en este caso, como lo que dijiste, hago la inversa de la función. Sí. A ver cómo era la definición. Esto es, yo tendría que probar que... No te alcanza a escuchar, César. No sé si me estás hablando o no, te alcanza a escuchar. Para todo i en el codominio que era el intervalo 1. Esperen que lo acomodo. 1 infinito. Existe un x en los reales, tal que f de x. A mi mouse le pasa algo, generalmente no escribo tan fiero, pero bueno, muy feito. Bueno, entonces, eso es lo que hay que probar. ¿Y entonces qué hiciste? Sí. Hiciste el cálculo auxiliar primero. Claro. Por lo que entendía y que decías buscaba la inversa. O sea, el cálculo auxiliar, en realidad uno lo que hace es suponer que esto pasa. ¿Sí? Esta es la forma correcta de pensar. Primero esto se verifica. Analicé la imagen y el codominio, que fueran iguales. Claro. Para decir, sí es, entonces me pongo a hacer todo ese trabajo de probar, ¿no? Claro, yo igual lo pruebo. Claro, si en la sobreyectiva sí, hago primero un análisis previo. La inyectividad también está bueno porque si uno ve que traza líneas horizontales y corta en dos, más de un punto, entonces ya sabes que no es inyectiva. Es un análisis gráfico que sirve. Bueno, ¿hasta ahí llegaste? ¿Hasta ahí estoy bien? Sí. X es la raíz de i menos 1. Ok. Sí. Antes de pasar acá a hacer la demostración, donde yo voy a proponer a este x, como este que existe, hay que asegurarse que esto es un elemento del dominio. ¿Eso lo hiciste, César? ¿Lo tuviste en cuenta? No. ¿Alguien más aparte de César? Yo le pregunté a César, ¿pero alguien más hizo esta parte, todo esto que estoy escribiendo acá? Yo, Sonia. Así como estoy, ¿llegaste hasta acá? ¿Todo esto hiciste? ¿Hasta esta parte? Sí, digo? Sonia, llegué ahí. Y acá
mostraste que esto era un... Y yo puse que pertenece al dominio, pues el dominio está, en este caso estaría entre 1 y más infinito. No, al dominio tiene que pertenecer, que son los reales. Yo quiero probar que esto pertenece a R. El X es un elemento del dominio, y el dominio son los reales. Claro, yo puse que I pertenece de 1 a más infinito. Uy, se me fue a cualquier lado. No, sí, algo me está pasando con este mouse. Pues, I pertenece a... Así no, 1 infinito. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Correcto, Sonia, así lo puse. Fíjense, ahora voy a hacer una aclaración para todos. ¿Qué significa que I pertenezca a 1 infinito? Bueno, I es mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, Claro. I menos 1 es igual a mayor o igual a 0. 0. Es mayor o igual a 0, ¿no? Claro. Ahora, nosotros nos quedó que X es la raíz de I menos 1. Y si I menos 1 es un número positivo o 0, quiere decir que esta raíz siempre tiene un resultado posible. Porque el único problema que podríamos llegar a tener, para que no sea real el X, es que lo que está acá adentro sea negativo. Porque si lo que está acá adentro, o sea, el radicando, es negativo, esto no pertenecería a los reales, sería un complejo en tal caso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo aseguro yo que este X pertenece a los reales? Bueno, justamente como decía Belén, bueno, porque el I es un elemento del intervalo 1 infinito. Y yo agregué, bueno, si el I es un elemento de este intervalo, el I es un número más grande que 0, entonces I menos 1 es mayor o igual a 0, que es lo que necesito para corroborar esto. Una vez que me aseguré de todo eso, que es lo que me está diciendo primero César, después Belén, paso a hacer la demostración acá, a usar esto. ¿Sí? Vos, Claro, César. sí, eso lo había pensado, obviamente, digamos, antes de pasar a la demostración, sí, no escribí eso que ahora lo voy a agregar. Dale. El 1 al infinito, pero sí lo tuve en cuenta a la hora de encontrarme con la raíz, de que ese I menos 1 sea mayor que 0. Tiene que ser claro. Mayor o igual que 0. Bien. Escúchame, ¿y después hiciste la otra parte de demostrar acá? Claro. Porque esto era auxiliar después, nomás, ¿sí? ¿Y qué pusiste acá? Claro, después te queda que f de x. ¿Eso es lo primero que escribiste? No, f de... Sí. Bien. Entonces falta algo ahí, ¿sí? Lo voy a ir completando. Faltaría esto, la hipótesis, ¿sí? O sea, yo tengo que escribir todo esto y ver que se verifica esto. Entonces, como quiero que se cumpla para todo, van a poner sea I, que pertenece a un elemento, o sea, del codominio. Esto es un corchete, es lo mejor que me sale, gente, ¿sí? Si antes miraban con cariño el pizarrón, ahora la pizarra esta la tienen que mirar, no sé, con ternura, no sé qué decir. Bien, bueno, me salió peor. Entonces, sea I que pertenece acá, existe, escribo acá abajo, un X igual a raíz de I menos 1, que pertenece a los reales, tal que, pongo TQ para decir tal que. O sea, yo tomo un I y este X que yo digo que existe depende del I. Por eso yo acá cuando llego a esto tengo que decir que esto es un real. ¿Está bien? Y uso que I pertenece al intervalo 1 infinito. ¿Está bien? Porque X depende del I. El valor de X depende de cuánto valga I. ¿Está bien? Entonces, dado un I cualquiera de este intervalo, va a existir este X que tiene esta forma y depende del I, que pertenece a los reales, tal que. Y ahora viene la cuentita. F de X es igual, que esto es lo que me decía César. F de, y acá pusiste raíz. Raíz de menos 1. Claro. I menos 1. Y ahora vamos a evaluar la función en esto, que va a quedar. Claro, sería la raíz de menos 1, de I menos 1 al cuadrado. Claro, esto queda al cuadrado más 1, sí, dale, ahí lo escribo.
raíz de I, ay, I menos 1, todo al cuadrado, más 1. Y resolviendo esto me queda I. Porque acá se simplifica y me queda menos 1 más 1 de ahí. ¿Estamos? Claro, siempre y cuando estemos entre 1 y infinito. Todo esto se verifica para I entre 1 e infinito. ¿Sí? Entonces, después de esto vamos a decir, bueno, luego F es sobreyectiva. ¿Está bien? Y por lo tanto no es biyectiva porque no se verificaba la inyectividad. ¿Sí? Este era el más complicadito de todos. ¿Alguna duda, chicos? El que no lo hizo, bueno, lo completa, lo copia ahora, lo mira en el video después, lo piensan, lo repiensan. ¿Está bien? Tenía unas vueltas para darle al ejercicio. Este estaba un poquito más interesante. Los que van a hacer Sonia, ustedes... Sonia, si me hubieras pedido si la función era biyectiva directamente. Ya este paso estaba de más. Claro, esto es para que practiquen, pero yo les que hagan todo más allá de lo que les vaya dando, para que practiquen cómo se escribe tanto una cosa como la otra, ¿sí? Pero nosotros, en realidad, lo que vamos a ver de ahora en más, estamos interesados en la biyectividad. Entonces ya probamos que no es inyectiva, listo, lo descarto, no hago más nada. ¿Está bien? Esto lo pedí para que practiquen, por si no lo habían visto o no se acordaban. ¿Está bien? Cómo se hacían todos estos pasos, ¿sí? Pero es correcto lo que me decís. Si solamente me interesa la biyectividad, ¿para qué hago todo esto? El cohete, para trabajar. Y encima había todo lo que había que hacer. Así que no sería necesario. Bien, si no tienen ninguna duda, paso al teórico, chicos. Vamos. El tema que vamos a trabajar ahora, conjuntos equipotentes, también se puede decir conjuntos coordinables, ¿sí? Es como que el tema que casi atraviesa casi toda esta parte del cuatrimestre, toda esta unidad que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Y como verán, es una simple definición de 2 renglones, pero que nos va a permitir hacer un montón de cosas, ¿sí? Y para la cual es fundamental que hayamos entendido lo de la función biyectiva que estábamos trabajando hasta los ejercicios de recién. Bien. Esta definición de 2 renglones nos va a permitir trabajar un poquito con los ejemplos hoy y que hagan por lo menos los 2 primeros ejercicios. Después les voy a agregar una definición más, como les decía recién al principio. Y ya con eso vamos a avanzar unos cuantos ejercicios de la guía. Bien. Entonces la definición con la que vamos a trabajar ahora, dice, dado 2 conjuntos, A y B, se dirá que ellos son equipotentes y se simboliza con este rulito, ¿sí? A es equipotente con B, si existe una función f de A en B biyectiva. Entonces, simplemente 2 conjuntos cualquiera serán equipotentes si existe una función biyectiva entre ellos 2. Esa es toda la definición, ¿está bien? Bastante simple la idea. Si yo encuentro una función, cualquier función, la que sea, pero encuentro una función biyectiva que conecte los conjuntos A y B, entonces voy a decir, listo, estos conjuntos son equipotentes. ¿Bien? Fíjense que si nosotros tenemos una función biyectiva, supongamos un caso de conjuntos finitos, ¿no? Vamos a lo más simple. Yo tengo conjuntos finitos, digamos que tengan, no sé, pocos elementos, podría representarlos eso por medio de los diagramas de Venn. O sea, podría ser cada conjunto como un recinto cerrado, ¿está bien? Al otro también. Y si la función es biyectiva, lo que va a ocurrir es que cada elemento de un conjunto se conecta con uno y solo un elemento del otro conjunto. ¿Está bien? Entonces, todos los del A, si fuera en este caso, se conectan con los del B, pero uno a uno. O sea, a un elemento del A le corresponde uno solo del B, a otro distinto del A, otro distinto del B y solamente uno. ¿Está bien? Entonces lo que ocurre en esa conexión uno a uno, esa correspondencia biunívoca, ¿sí? De 2 elementos pero uno a uno, ¿está bien? Lo que ocurre es que la cantidad de elementos que tenga el A va a coincidir con la cantidad de elementos que tiene el B. ¿Sí? Yo estoy hablando de un ejemplo de conjunto finito, ¿sí? Entonces, si el A tiene, no sé, 3 elementos,
el B va a tener que tener 3 elementos para que se conecten uno a uno. ¿Hasta ahí me siguen la idea? Sí, Sonia. Sí, Sonia. Entonces lo que pasa con estos dos conjuntos, que son equipotentes, es que tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir que dos conjuntos son equipotentes, no voy a decir que tienen la misma cantidad de elementos. Voy a mostrar que existe una función biyectiva de A en B. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, yo quiero saber que estos dos conjuntos son equipotentes. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar alguna función de A en B y voy a probar que esa función es biyectiva. Y hecho eso, voy a decir, listo, dado que existe una función que conecta el A y el B que es biyectiva, estos dos conjuntos entonces son equipotentes. Esa sería la idea. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Obviamente el ejemplo es sencillo, ¿está bien? Las ideas que suscitan el ejemplo después son un poquito más complejas. El segundo ejemplo es un poquito más complejo, seguramente lo vamos a hacer la próxima clase por la hora que es, así les doy unos días más para que lo lean de nuevo si quieren, está bien. Pero veamos este que es más simple. La pregunta es, si los naturales y los pares son, el conjunto P, perdón, que es el de los pares, son conjuntos equipotentes. Tengo el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares. Y la pregunta es, ¿estos conjuntos son equipotentes? ¿Sí? Si uno lo pensara intuitivamente, ¿les parece que es lógico que los naturales y los pares sean equipotentes? Digamos que tengan la misma cantidad de elementos ellos dos. Es raro, pero porque lógicamente pareciera que no, pero en realidad sí. Claro, sí, ¿no? Es así tal cual como lo decís. Parecería que no, pero sí. Porque siempre tuvimos la idea de que el todo es mayor que las partes. Es una frase así, creo que es, ¿no? Que se cumplen en algunas circunstancias, ¿sí? Sí, por ejemplo, cuando trabajamos en la geometría euclidiana, y sí pasaba eso. Siempre el todo era mayor que las partes, ¿sí? Si yo tenía un segmento y tomaba un punto en el segmento, la suma de los segmentos que quedaban determinados era igual a la longitud del segmento original, por ejemplo. Entonces el todo era más grande que las partes, ¿sí? Pero bueno, eso no quiere decir que se cumpla en todas las situaciones, ¿sí? Entonces acá sí, yo digo, bueno, la cantidad de pares que tengo es la misma que la cantidad de números naturales. Y eso porque voy a poder encontrar fácilmente una función biyectiva que conecte uno a uno cada uno de los elementos de un conjunto con los del otro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a probar que el n y el p son equipotentes? Bueno, en base a la definición que leí recién, tengo que encontrar alguna función que conecte al n y al p, o sea, una función que vaya de n en p o de p en n, no importa, y que sea biyectiva. Entonces, ¿qué función vamos a considerar? Bueno, la natural, si son la primera idea que se me ocurre, si son los números pares y los pares se escriben como 2 por algo, y bueno, esa es la función, es 2x, ¿sí? Entonces, la función propuesta, f de x igual a 2x. Es una función que va de los naturales en los números pares. Entonces, a cada número natural lo va a conectar con un número par, ¿sí? Yo digo, el número 1, ¿con quién lo va a conectar? Bueno, con el 2. Al número 2, con el 4. Y así, el número 3 con el 6. Al número 4 con el 8. Y así sucesivamente. Y eso no se termina nunca. ¿Está bien? Puedo ir conectando uno a uno todos los números naturales con los números pares. ¿Hasta acá me siguen con lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, Sonia. Sí. Ok. Bien, y nosotros tenemos que decir, bueno, pero esta función que yo estoy proponiendo, que yo estoy diciendo, existe esta función que va de n en p, tiene que ser biyectiva, ¿sí? Claramente esta función lo es por una función lineal, ¿está bien? Bueno, yo le hice todos los pasos, nosotros vamos a hacer todo, ¿está bien? No siempre van a ser tan simples las funciones, ¿está bien? Pero entonces le hice todos los pasos, ya que estuvimos practicando eso, para probar que esta función efectivamente es biyectiva. Y al ser una función biyectiva que va de n en p, entonces lo que vamos a haber lo que vamos a haber probado con todos estos pasos es que n y p son equipotentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo probamos que es inyectiva? Bueno, ahí sí, usa la contrarrecíproca. Tomo dos elementos del dominio, un x1 y un x2 en n, y parto de que las imágenes de esos elementos son iguales, o sea que f de x1 es igual a f de x2. Bueno, entonces aplico la función 2x1 igual a 2x2, cancelo los dos, me queda que x1 es igual a x2. O sea, a partir de que las imágenes de esos elementos eran iguales y llegué a que los elementos son los mismos, es el mismo elemento. Por lo tanto, f es inyectiva. Esto está simple.
Y la sobreyectividad, está bien, que también se va a verificar porque es una función lineal, está bien. La sobreyectividad es que para cualquier elemento del codominio existe un elemento del dominio tal que f de x es igual a y. Tengo que probar eso, ¿está bien? Acá no está hecho el cálculo auxiliar, pero en los mismos pasos está resuelto eso, ¿sí? Entonces, si yo tomo un y cualquiera en el codominio, como ese y es un número par, se va a escribir como 2 por n, donde n es un natural, ¿está bien? Los pares que estoy considerando acá, por supuesto que son pares positivos, ¿sí? Entonces, decía, este y, por ser un número par, se escribe como 2 por n con n natural. Entonces, simplemente con que yo tome al x igual a este n, o sea, por eso no necesito hacer el cálculo auxiliar, porque es directo acá. Con que yo tome al x, que sea este elemento n, que sea igual a ese elemento n, como n es un natural, x va a ser natural, y es decir, va a estar en el dominio de la función. Lo que puedo asegurar fácilmente que es un elemento del dominio de la función. Entonces, basta con decir que el x ese que existe, que yo estoy diciendo que existe, es igual a n, donde es natural, y probar que f de x me da igual a y. Fíjense, f de x, como x es lo mismo que n, voy a decir f de n, la función es multiplicar por 2 al elemento que yo tenga acá, o sea, me queda 2n, y 2n es y. ¿Está bien? Fíjense que este x depende del y, porque el y depende del n. ¿Está bien? Entonces, con este simple paso podemos decir que f es sobreyectiva. Y dado que es inyectiva y sobreyectiva, f es biyectiva. Y como encontramos una función biyectiva que va de los naturales en los pares, vamos a sacar como conclusión que los naturales y los pares son equipotentes. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sonia. Sí, profe. ¿Podés, Sonia, concluir que equipotente quiere decir que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos? Pero, como nosotros vamos a trabajar con conjuntos que no son finitos, como en este caso, ¿sí? Bien. Para que no se genere algún tipo de confusión, prefiero que, o sea, está bien que pienses en eso para comprenderlo, es correcto, está bien, Sí. es la idea, pero bueno, nosotros no vamos a hacer toda esa aclaración, simplemente vamos a decir que son equipotentes, ¿sí? Y yo puedo conectar uno a uno, cada elemento de uno con el del otro, ¿sí? Tiene que haber una función en el medio para que podás decirlo. Es la forma en que yo lo voy a demostrar, ¿sí? Claro. Siempre. ¿Estamos? Genial. Bien, y el otro ejemplo, ¿sí? Mucho más complejo que el anterior es bastante simple, es probar que el intervalo abierto 0, 1 es equipotente con los reales. O sea, que el intervalo 0, 1 tiene tantos elementos como los reales que existen, ¿sí? Y este también, el todo no es mayor que las partes, ¿no? Estamos diciendo eso acá también, ¿sí? Y hasta parece un poco más complejo que aquel otro, porque este intervalo es un intervalo pequeño, por decirlo de alguna forma, comparado con R, ¿no? Que son todos los reales. Pero bueno, como este intervalo 0, 1 tiene infinitos elementos también, ¿sí? Lo que ocurre con estos dos es que la cantidad de infinitos elementos que hay acá y la cantidad que están acá, los puedo conectar también uno a uno, ¿sí? La situación acá, que supongo que debe haber sido la parte que no entendieron del teórico, porque es bastante simple la parte teórica, digamos, es que para probar que estos dos conjuntos son equipotentes, tenemos que encontrar una función que los conecte, o sea, que conecte los elementos de uno con los del otro y que sea biyectiva. Y la función, bueno, no es tan como la otra, tan natural que se me ocurre así como si nada, ¿sí? Es un poquito más compleja, que es esta que está acá, ¿sí? Nosotros esto lo vamos a analizar la próxima clase. Yo les voy a dar tiempo para que lo vuelvan a leer, ¿sí? Simplemente se está probando la inyectividad y la sobreyectividad acá. Pero ya con lo charlado hoy va a quedar un poquito más claro esto, ¿sí? Supongo que ahí estaban las dudas que me hicieron los que leyeron que no habían entendido. O acá también se habían perdido en esta primera parte. No, Sonia, yo me perdí en el ejemplo de la segunda. Yo puedo tomar cualquier ejemplo que a mí se me ocurra para probar que son equipotentes, ¿verdad? Claro, cualquier función
que sea biyectiva, alcanza, porque la definición dice existe una función. Puede haber más de Está una, bien. ¿está bien? Con tal que yo encuentre una es suficiente, ¿está bien? Bueno, la que está propuesta acá, por eso decía, no es que se le ocurra a cualquiera, pero bueno, sí funciona, ¿estamos? Tampoco Bárbaro, van a tener Sonia. este nivel de complejidad los ejercicios que hagan ustedes, van a ser más de este estilo, ¿está bien? Sí. Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? Más o menos la idea estaría. No, está, Sonia. ¿Estamos? Estaría. Sí, está, Sonia. Sí, profe. El primer ejercicio justamente es tal cual lo que acabamos de probar, o sea, de ver en la teoría, en la definición y en el ejemplo, ¿sí? El primero, tienen que probar que los naturales son equipotentes con los impares. Sí. Luego van a probar que pares e impares son equipotentes, ¿sí? Y finalmente van a probar que los reales positivos y los reales son equipotentes. Entonces, sin decir que exactamente qué, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué es lo que hay que pensar inicialmente acá? En cualquiera de los tres. En general, digo. Una función. Una función, ¿no? Una función que conecte los conjuntos que se proponen en cada ejercicio y que esa función sea biyectiva. O sea, proponen una función que conecte los dos conjuntos y prueban que la función es biyectiva. Si logran hacer eso, entonces dicen, ah, bueno, listo. Estos conjuntos son equipotentes. ¿Está bien? Sí. Sonia, pregunta, en el punto B, ¿qué es? ¿Pares e impares? Claro, es el que está definido acá, en los impares, y P, que está definido en la teoría que... Lo que pasa es que Está eso, bien, antes listo. estaba todo junto, ahora lo separé en guía y teoría al cohete. Tendría que estar todo junto porque esto viene abajo de ese teórico, ¿sí? Pero bueno, capaz que junte todo. Ahora que les voy a bajar el teórico, se los voy a volver a subir, capaz que baje teórico, guía y haga un solo combo. Teórico, guía, todo junto y vamos siguiendo un orden, ¿sí? Porque la idea es que tengan todo como un orden. No está separado. En esta materia no vamos a hacer una separación total de la teoría y la práctica. La idea es que hagan todos juntos, ¿sí? Y después el Está bien. parcial es teórico, práctico, todo en un solo combo, ¿está bien? Bien. Y la otra cosa que me gustaría hacer, ya que nos vamos a ver en unos cuantos días, es el ejercicio 2, que hay que probar que la equipotencia es una relación de equivalencia. Y para hacer este ejercicio 2, se tienen que acordar un poquito que era una relación de equivalencia. Tienen que agarrar la teoría de álgebra. Sea transitiva, simétrica y reflexiva, ¿no? Este se los voy a dejar que lo renieguen un poquito y seguramente la clase que viene lo vamos a tener que charlar un poco más a este, ¿está bien? El de la relación de equivalencia. O sea, tienen que probar que la equipotencia, ¿sí?, es reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva, ¿sí?, sería que todo conjunto es equipotente consigo mismo. ¿Está bien? Sí. La reflexiva sería, a ver que copio esto directamente, no seas maldito. Sería que A es equipotente con A. Escribo casi sin símbolos para hacerlo todo más rápido. Para todo A. O sea, cualquiera que sea el conjunto, un conjunto va a ser equipotente consigo mismo. Eso sería la reflexiva, ¿está bien? Entonces, ¿qué tendrán que hacer ustedes? Bueno, tienen que probar esto, que esto se verifica. ¿Y cómo pruebo que dos conjuntos son equipotentes? Bueno, muestro una función f de un conjunto del otro que sea biyectiva. Si hacen eso, tienen probada la reflexiva. En este ejercicio en particular, no les voy a pedir que prueben la biyectividad. O sea, con que muestren una función que conecta los dos conjuntos, que ya sepamos que sea alguna función conocida, que es biyectiva, va a alcanzar, ¿está bien? Para que no pierdan tanto tiempo pensándolo. La simétrica, bien. La otra, ¿se la acuerdan cómo era? ¿Alguien se acuerda? Si A está en relación con B, entonces B está en relación con A, ser biyectiva. Más inversa. Si A, en general, ¿no? La simétrica. Si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. ¿Sí? Claro. Entonces, en este caso, ahora sí. Si A, vamos
vamos a ponerlo completito. Si A se relaciona, es equipotente con B, entonces B es equipotente con A. ¿Está bien? Entonces, y es una implicación que hay que demostrar ahí. ¿Sí? Entonces, esto es hipótesis. Que A es equipotente con B es una hipótesis. O sea que saben que existe una función biyectiva de A en B. Y tienen que probar la tesis. Es decir, tienen que probar que existe una función biyectiva de B en A, existe una función de B en A que es biyectiva. ¿Está bien? Y la otra, la transitiva, que esta es la que más se acuerdan todos, transitiva, ¿cómo era? Si A es equipotente con B. En general, si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces... B se relaciona con A, entonces... No, B se relaciona con C. C, sí, la transitiva. Con C, entonces A se relaciona con C. A se relaciona con C. Claro, yo dije cualquier cosa. Ay, no me pega. Bueno. Entonces, si A se relaciona con B y B se relaciona con C, que dije A recién de nuevo, entonces... A se relaciona con C. A ver, espere. A se relaciona con C. ¿Estamos? Sí. Y entonces acá, fíjense, también es una implicación, esto es hipótesis y esto es la tesis, lo que hay que probar. ¿Está bien? Claro. Bueno. ¿Más o menos aclarado? Sí. ¿Siguen la idea? Sí, Sonia. Sí, sí.